Continuamos con la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al versículo 14. Anoche hablábamos de un gran evangelio, de un glorioso evangelio. Hoy vamos a hablar de un glorioso, un poderoso tesoro que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa es la palabra de Dios para esta noche. Lo interesante de este pasaje es que este pasaje me recordó las palabras que Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso cuando Jesús tuvo un encuentro, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Jesús le dijo a Pablo, yo te voy a mostrarte cuánto es necesario que sufras por mi nombre. Esas fueron las palabras de Jesús a Ananías y de Ananías a Saulo de Tarso. Yo voy a mostrarle a Pablo lo necesario, lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Segunda de Corintios es el libro, es la carta que más habla de los sufrimientos apostólicos, de los sufrimientos cristianos en todo el Nuevo Testamento. El ministerio del sufrimiento de los apóstoles, aquí en 2 de Corintios, es una continuación del ministerio sufrido que padeció nuestro Señor Jesucristo. Debo recordar a mis hermanos en esta noche que uno de los propósitos del llamamiento que hemos recibido como discípulos de Cristo se encuentra en Primera de Pedro, cuando Pedro le dice a la iglesia, porque para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Uno de los propósitos por el cual Jesucristo nos llamó es para seguir sus pasos, es para seguir su ejemplo, es para seguir sus huellas en el sentido de sufrir como sufrió él. La segunda carta de Pablo a los Corintios, repito, es la carta donde más se habla de tribulaciones, de persecuciones, de padecimientos, de angustia y de muerte. No hay otra carta que hable más de muerte, más de tribulación que la segunda carta de Corintios. Y miren el capítulo 1, por ejemplo, capítulo 1,
versículos 8 al 10, hablando de tribulaciones y de peligros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, Pablo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. No creo que exista un libro en el Nuevo Testamento donde aparezca la palabra muerte y tribulación, más que en la segunda carta a los Corintios. En segunda de Corintios, capítulo 2, en el verso 4, capítulo 2, verso 4, mire lo que dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Por la tribulación, por la angustia de mi corazón, hermanos corintios, les escribí con lágrimas a ustedes. En el capítulo 2, verso 13, la preocupación de Pablo por Tito. 2:13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No había paz, no había tranquilidad, no había reposo en el corazón de Pablo porque no sabía nada de su hermano Tito. En el capítulo 7, versículo 5, dice el apóstol, capítulo 7, versículo 5, estoy en la segunda carta de Corintios, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, ningún descanso, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro y temores. Temores, conflictos, atribulados, no hay reposo, no hay tranquilidad en nuestros cuerpos y en nuestro corazón. En el capítulo 11, versículo 23, 11:23, dice el apóstol Pablo, 11:23, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros y peligros. No hay una carta en el Nuevo Testamento que hable más de tribulaciones, de padecimientos, de muerte, de peligros, de persecuciones, que la segunda carta de Pablo a los Corintios. Lo interesante para mí, al leer la segunda carta de Corintios, lo interesante para mí es que Pablo habla de sus sufrimientos como apóstol, pero no menciona en ninguna parte los milagros, los prodigios y las señales extraordinarias que Dios hizo a través de él. Y yo tengo que preguntarme, ¿por qué Pablo habla de puras tribulaciones, de puras persecuciones, de puras angustias? Y Pablo en toda la carta no menciona ningún milagro extraordinario, ninguna sanidad, ningún prodigio que Dios hizo a través de él en su ministerio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La única experiencia que Pablo relata en segunda de Corintios, esa experiencia cuando fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inexplicables para el hombre. Y también me pregunté por qué Pablo, después de 14 años, relata
esa revelación, esa visión que tuvo cuando fue llevado en el cuerpo, él no lo sabe, fuera del cuerpo tampoco lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Es la única experiencia extraordinaria que Pablo relata en 2 de Corintios. Pero toda la carta habla de tribulaciones, de persecuciones, de muerte, de peligros, de naufragios y de persecuciones. En toda la carta. Bajo ese contexto, nosotros debemos estudiar en esta noche 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice el versículo 7, pero tenemos, nuevamente la palabra tenemos, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí encontramos dos grandes verdades, dos grandes realidades. La primera, el lado frágil, el lado débil de Pablo, de Tito, de Timoteo y de todos los cristianos, vasos de barro. Encontramos la otra verdad, para que la excelencia del poder sea de Dios. Encontramos el poder glorioso de Dios. Está la fragilidad humana, la debilidad humana, los temores humanos, los sufrimientos humanos versus el gran poder de Dios. Son dos cosas interesantes. Es la segunda carta de Pablo a los Corintios. El texto comienza en el verso 7, pero tenemos este tesoro. Pero tenemos. En el capítulo 4, versículo 1, anoche aprendimos que tenemos un glorioso ministerio. Miren el 4.1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. En el 4.7 tenemos un gran tesoro. En el capítulo 5, versículo 1, miren el 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Mi punto es que en 2 de Corintios, Pablo menciona una y otra vez las cosas que el cristiano tiene. Tenemos un glorioso ministerio, tenemos un gran tesoro, tenemos un edificio no hecho de mano, tenemos promesas para el pueblo de Dios. Usted cuando lea la Biblia tiene que pensar, cuando usa la palabra tenemos, lo que usted tiene como hija de Dios, como hijo de Dios. Tenemos grandes promesas, tenemos un gran tesoro como hijos del Señor. La pregunta del capítulo 4, versículo 7, cuando Pablo dice, pero tenemos este tesoro. Este tesoro, ¿a qué se refiere Pablo con este tesoro? Se refiere, número 1, al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, o se refiere al Evangelio de Jesucristo que también tenemos nosotros los cristianos. Estuve averiguando en el capítulo 1, versículo 22, 1:22, pensé que este tesoro podría ser, el tesoro que tenemos, podría ser el Espíritu Santo. El 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Será el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones ese gran tesoro? En el capítulo 3, versículo 3, nuevamente Pablo menciona al Espíritu Santo. 3:3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, ese Espíritu del Dios vivo que mora dentro de nosotros. En el capítulo 3, en el verso 17,
Pablo nuevamente menciona el Espíritu del Señor. 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, 2 veces, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. ¿Será el Espíritu del Señor? ¿Será el Espíritu de Dios que mora en nosotros ese gran tesoro? En el versículo 18, 3:18, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Probabilidad número 1. Este tesoro será el glorioso Espíritu de Dios que mora en los corazones de los cristianos. ¿Será eso? O probabilidad número 2, ¿será el glorioso evangelio? Y cuando hablo del glorioso evangelio, me refiero a la persona gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el capítulo 4, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, eso es lo que dice el 4.3. En el 4.4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Capítulo 4, verso 6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz que es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el verso termina en el verso 6, mira el 4:6, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. A mí me parece que el tesoro que el cristiano tiene, el tesoro que el cristiano posee, es nuestro glorioso, bendito, precioso Salvador y Señor Jesucristo. Ese es el gran tesoro, esa es la perla del gran precio, ese es el tesoro escondido. Ese tesoro vive en nuestros corazones por el Espíritu del Señor. Somos del nuevo pacto por Jesucristo. Recibimos el Espíritu Santo por Jesucristo. Somos salvos por Jesucristo. Estamos en la luz por Jesucristo. No hay condenación por Jesucristo. Tenemos vida nueva, vida eterna por Jesucristo. Y vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, me parece a mí, pero tenemos este tesoro. Y el tesoro que posees tú y que poseo yo y que poseen todos los cristianos es Jesucristo, que es la gloria de Dios. Lo otro del versículo 7 es dónde fue depositado este tesoro. Y dice el texto en el verso 7, en vaso de barro. Y el vaso de barro es una referencia al templo del cristiano, al cuerpo del cristiano. Y es interesante para mí que en el verso 7, Pablo dice que este tesoro está en vasos de barro. Y en el capítulo 4, verso 5, dice que nosotros somos siervos del Señor. ¿Viste? Siervos del Señor y vasos de barro. Eso somos nosotros los cristianos. Y cuando hablamos de este precioso tesoro en vasos de barro, según el capítulo 4, verso 10, mira el 4:10, llevando en el cuerpo, ahí está el vaso de barro, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestros cuerpos, vaso de barro. Según el capítulo 4, verso 16, el vaso de barro, dice el 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, vaso de barro, cuerpo mortal, capítulo 5, verso 1, vaso de barro, 5:1, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, refiriéndose al cuerpo, este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, se deshiciere. Sí, nuestro cuerpo, nuestra carne mortal, nuestro vaso de barro, nuestro hombre exterior, va a deshacerse, va a perecer, va a terminar. Lo interesante, lo muy interesante, cuando Pablo, en el 4:7, cuando Pablo usa la figura del vaso de barro del tabernáculo, Pablo está pensando en él. Él se consideraba un siervo de Jesucristo, pero también se consideraba un vaso de barro delante de Dios. Pablo considera que los cristianos somos siervos del Señor, pero también somos vasos de barro. En la antigüedad, hoy día también, pero en la antigüedad, los vasos de barros eran feos, eran desechables, eran insignificantes, eran rompibles y eran frágiles. Pablo se ve a sí mismo como un vaso de barro, como alguien frágil, como alguien insignificante, como alguien que se rompe, que se quebra, como alguien que es débil. ¿Por qué lo digo eso? En toda la carta de Segunda de Corintios, Pablo, el gran apóstol, reconoce su fragilidad, reconoce su debilidad como un vaso de barro, como una carne mortal, como un tabernáculo. Él sabe que puede deshacerse en cualquier momento. Miren el capítulo 11, por favor, versículo 30, 11:30. 11:30, por favor. Pablo dice en el 11:30, anoten la palabra debilidad. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Él se considera débil, vaso de barro, morada terrestre, que puede deshacerse, que puede romperse, que puede quebrarse en cualquier momento. Dice el capítulo 12, verso 9, 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, aquí está la palabra, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo reconoce sus debilidades. Versículo 11. Versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, soy siervo de Dios, soy vaso de barro. Capítulo 13, verso 4. Capítulo 13, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesús vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios por nosotros. Somos débiles, me gloriaré en mis debilidades. Hermanos míos,
Pablo se consideraba delante de Dios una de las personas más frágiles, rompibles, desechables, que podían quebrarse en cualquier momento. Pablo, como un vaso de barro, le comentaba hoy día a mi familia, Pablo como un vaso de barro era tosco y era despreciable, tosco en palabras. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 10, dice 2 de Corintios 10:10, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia de Pablo, la presencia corporal, la de Pablo, vaso de barro, carne mortal, su cuerpo débil y la palabra menospreciable. En el capítulo 11, versículo 6, 11:6, dice 11:6 de 2 de Corintios, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. ¿Qué significa todo esto? Aunque sea tosco en palabra, aunque mi presencia corporal es débil. Hermanos, en serio, Pablo, el apóstol, como persona, no impresionaba a nadie. Pablo era torpe, era tosco en palabra. Y no me malinterpreten. Pablo como predicador no era un buen predicador. Era un fracaso como predicador. Sus escritos son profundos, sus escritos son teológicos, sus escritos son inspirados por Dios, pero él como predicador, él mismo lo dice, soy débil corporalmente, aunque soy tosco en palabra, soy un torpe, no soy un elocuente, no soy elocuente como Apolos, no soy un gran predicador. De hecho, cuando él predicó, un hermano llamado Eutico se quedó dormido de escuchar a Pablo predicar y cayó del tercer piso. Y pensé, el nombre de Pablo era, el nombre de Pablo significa pequeño. Y me parece a mí que Pablo era un tipo pequeño, era tosco, torpe en palabra, y su presencia corporal era débil. Les compartí hoy día a mi familia y al hermano Marcelo que Pablo, con su presencia, no impresionaba a nadie, no llamaba la atención de nadie. De hecho, de tanto recibir azotes, de tanto naufragio, de tantos golpes, de tantas apedreadas, desfiguraron el rostro de Pablo. Pablo, de presencia corporal, era un tipo repugnante. Era un tipo que la gente no se sentaba al lado de él. La gente que no lo conocía. ¿Y por qué digo que era pequeño? Porque en el capítulo 11, cuando tuvo que salir corriendo de Tesalónica, dice 2 de Corintios 11, versículo 32, mire lo que dice 2 de Corintios 11, 32, Pablo cuenta este relato. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Fue cuando 400 hombres juraron darle muerte al apóstol Pablo. Y dice el versículo 33, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Lo metieron al apóstol Pablo en una canasta. Lo bajaron de un muro para no prenderlo, para salir escapando, para salir huyendo. Pablo se consideraba
un vaso de barro, un hombre frágil, un hombre débil delante de Dios, un siervo de Jesucristo. Pablo en 2 de Corintios habla de sus debilidades, de lo frágil. Pablo en 2 de Corintios se quiebra, se rompe en cualquier momento. Pablo reconoce que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Leamos 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26. 1 de Corintios 1, 26, por favor. Para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando, de lo que significa ser un vaso de barro. 1 de Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así se consideraba Pablo. Pablo entendió su llamado. Dios escogió lo necio, Dios escogió lo débil, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió a vasos de barros, a personas débiles, a personas frágiles, a personas que se rompen y que se quebran en cualquier momento, por cualquier prueba, por cualquier tribulación, por cualquier dolor. De hecho, el capítulo 4 de 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, mira lo que dice Pablo de los apóstoles y de los cristianos. 4:13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, como la basura del mundo, el desecho de todos los hombres. Somos el desecho de todos los hombres, somos la basura, somos la escoria de toda la humanidad. Así se consideraba Pablo. Los apóstoles, los cristianos, llegaron a ser la escoria, la basura, el desperdicio, el desecho de todo el mundo. Dios pudo haber escogido a los poderosos griegos, a los poderosos romanos, a los poderosos judíos, a los poderosos egipcios, pero no. Jesús oró y dijo: Padre, te alabo, porque escondiste este misterio, escondiste esta sabiduría, la escondiste de los sabios y de los entendidos, de los poderosos, de los nobles, y la has revelado a los débiles, a los pequeños, a los frágiles, a los que son vasos de barro en tu presencia. Por eso, mis amados hermanos, nadie puede jactarse en la presencia de Dios, nadie puede presumir en la presencia de Dios, nadie puede alabarse a sí mismo en la presencia de Dios. El que presume, el que se jacta, el que se alaba a sí mismo, es un tonto, es un necio. Nadie puede gloriarse en su presencia. Importante, hermano. Cuidado con presumir. Cuidado con enaltecerse. Cuidado con gloriarse en la presencia de Dios. Cuidado con que no se nos suba los humos a la cabeza. Recuerda que Pablo mismo, por jactarse, por enorgullecerse, le fue dado un aguijón en la carne, que le rogó 3 veces a Jesús que se lo quitara.
Y Jesús lo único que le dijo, lo único que tú necesitas es de mi gracia. Los que somos vasos de barro, no podemos presumir, no podemos jactarnos, no podemos alabarnos en la presencia de Dios, porque usted y yo debemos reconocer que somos únicamente vasos de barro en la presencia de Dios. ¿Con qué propósito Dios nos hizo vasos de barro? Nos considera vasos de barro. Miren el capítulo 4, verso 7. 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí viene. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo más importante y valioso no es el vaso de barro, sino el contenido que tiene la vasija. Lo que es importante, lo que le da valor al vaso de barro es el tesoro, es lo que llevas dentro. Y por dentro nosotros llevamos a Jesucristo, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo nuestro Señor. Hermanos, somos siervos de Jesucristo, somos barros delante de Dios. ¿Con qué propósito? Para que la excelencia, para que el poder, para que la grandeza, para que la honra, para que la gloria sea de Dios y no tuya y no mía y de nadie. Dios quiere mostrar su poder en vasijas de barro. Dios quiere mostrar su poder, su grandeza en lo necio del mundo, en lo débil del mundo, en lo menospreciado del mundo, en lo que el mundo considera basura, en lo que el mundo considera un desperdicio. Dios quiere mostrar su poder, su gloria, su grandeza en instrumentos de vasos de barro. Somos vasos de barro para que el poder, para que la gloria sea únicamente para Dios y no para nosotros. Dios quiere hacer maravillas a través de nosotros. Dios quiere realizar su obra con gente débil, con gente frágil, con gente torpe, con gente necia, como no somos nosotros. Dios quiere trabajar a través nuestro. Lo débil del mundo, lo necio del mundo, escogió Dios. Dios quiere mantenernos humildes y dependientes de Él. Así que en la iglesia de Cristo, en el reino de Dios, no hay espacio para la arrogancia, para la vanagloria, para el orgullo y para la grandeza personal. ¿Por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el poder sea de Dios. Nosotros somos vasos de barro. Dentro de nosotros hay un gran tesoro, un glorioso tesoro, que es el Evangelio, que es Jesucristo, la gloria de Cristo, de Dios. Y somos vasos de barros, somos débiles para que la excelencia, para que el poder siempre sea de Dios y no nuestro. Hay paradojas en el libro de Corintios. Hermanos míos, hay lindas paradojas. Para ser primero hay que ser el último en el reino. Para ser grande hay que ser pequeño en el reino. Para ganar debemos perder en el reino de Dios. Para reinar debemos sufrir. Para levantarnos debemos ser derribados. Para ser honrados debemos ser deshonrados. Para tener buena fama debemos tener mala fama. Para ser desconocido primero tenemos que ser bien conocidos. Entristecidos, pero contentos. Pobres, pero enriqueciendo a todos. No teniendo nada, pero lo poseemos todo. Para vivir, en este pasaje, para vivir
hay que morir. Dice Pablo en el 4:8 que estamos atribulados en todo, atribulados en todo. Los vasos de barro, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Atribulados en todo, mas no angustiados. Pablo nos asegura que aunque estemos atribulados en todo, no hay necesidad de angustiarse. Estamos en todo tiempo sometidos a prueba, a presiones, pero Dios siempre cuidará de nosotros. Dios siempre nos protegerá. Atribulados, pero no desesperados. Atribulados, pero no angustiados, porque Dios siempre cuida de nosotros. Dice el versículo 8, en apuros, mas no desesperados. En apuros. Cuando a Pablo lo descolgaron de la canasta, en apuros, 400 hombres juraron quitarle la vida a Pablo. Y Pablo dice, he estado en apuros, pero no estoy desesperado. No estoy desesperado. He estado atribulado, pero no estoy angustiado. Perseguidos, estoy en el verso 8, verso 9 ahora, pero no desamparado. Perseguidos, pero no desamparados. Dios no permitió que a Pablo lo asesinaran esos 400 hombres. Versículo 9, derribados, pero no destruidos. La palabra para derribado es la imagen de un boxeador que le dan golpes y golpes y golpes hasta tirarlo a la nola, hasta noquearlo. Hermanos, en este pasaje a Pablo lo golpearon una y otra vez, se caía y volvía a levantarse, lo golpeaban, volvía a levantarse, lo golpeaban, volvía a levantarse. Derribados, pero no destruidos. Hermanos míos, atribulado, sí, pero no estoy angustiado. En apuros, pero no estoy desesperado. Perseguido, pero no estoy abandonado. Derribado, ¿sí? Me han derribado una y otra vez, pero no me han destruido. Me he vuelto a levantar. Sigo perseverando. No he desmayado. Sigo peleando la buena batalla. Sigo guardando la fe. Sigo acabando esta carrera. Hermanos míos, uno tiene que preguntarse, ¿por qué Pablo y Timoteo soportaron tantas humillaciones, tanto dolor, tanta persecución? ¿Por qué las tribulaciones, por qué las persecuciones no derribaron por completo, no destruyeron por completo a los vasos de barro? ¿Por qué? Dice el versículo 10, miren el verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí tenemos contrastes. La muerte de Jesús, la vida de Jesús. Dice Pablo, llevando en el cuerpo de él y de Timoteo, siempre en todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Que los sufrimientos de Pablo, las tribulaciones de Pablo, los golpes que recibió Pablo, los azotes que recibió Pablo, las apedreadas que recibió Pablo, era una demostración de los sufrimientos y de la muerte de Jesús. Los misioneros no participaban del evangelio solamente predicando, solamente enseñándolo, sino que estos misioneros sufrieron por el evangelio. Sufrieron. Dice el versículo 10,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús era la fuente de vida para Pablo, era una fuente de vida nueva, de vida abundante, de vida eterna. Y ya mañana quiero hablar, si Dios lo permite, de esa vida nueva de Pablo. Porque más adelante va a decir que él en el hombre exterior va desgastándose día tras día. No obstante, el hombre interior, el nuevo hombre, se va renovando día tras día hasta el conocimiento pleno de Dios. Hermanos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, donde iban los apóstoles, sufrían, eran perseguidos, eran atribulados, eran apedreados. Pero a pesar que los apedreaban y que los atribulaban y que los perseguían y que los derribaban, donde iban los apóstoles, llevaban la vida de Jesús al mundo, llevaban el evangelio al mundo, predicaban el evangelio, la vida que está en Cristo, la vida espiritual, la vida nueva, la vida eterna que se encontraba en Cristo. Nos apedrean, pero por todas partes llevamos el evangelio de Jesús, la vida de Jesús. Dice el versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Otro contraste de nuevo. Vida y muerte. Vida y muerte en este versículo. Hay una repetición también de la palabra manifieste. Mira el versículo 10. Anota la palabra manifestar. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, muerte y vida, se manifieste en nuestros cuerpos. Vida y muerte se manifieste en nuestro cuerpo. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, muerte y vida, aquí está la palabra, se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. La vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Hermanos míos, todas estas manifestaciones que aparecen en el verso 10 y en el verso 11, todas estas manifestaciones son únicamente para mostrar el evangelio de Jesús. Todos los sufrimientos de los apóstoles y de los cristianos son una oportunidad para mostrar la vida de Jesús. Jesús se manifiesta en los vasos de barro, en cuerpos mortales, en carne mortal del cristiano. Alguien dijo la otra vez, todos queremos amar como amó Jesús. Todos queremos perdonar como perdonó Jesús. Todos queremos servir como sirvió Jesús. Pero, ¿quién quiere sufrir como sufrió Jesús? ¿Quién quiere sufrir como sufrió Jesús? Hermanos amados, vemos nuestros propios sufrimientos como una oportunidad para mostrar a Jesucristo, para mostrar el Evangelio de Jesús. Nosotros no queremos mostrarle al mundo los vasos de barro que somos. Lo que queremos mostrarle al mundo es el tesoro, es la joya, es la perla que vive dentro de nosotros,
que es nuestro glorioso y Señor Jesucristo. Porque ser cristiano no se trata de nosotros. Ser cristiano se trata del tesoro, se trata de Jesús, se trata del Evangelio, bendito por los siglos. Se trata de eso. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 10. 6, 10. Primera de Corintios 6, 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos con el Evangelio de Jesús. Estamos enriqueciendo a muchos con este tesoro del Evangelio. Como pobres, pero enriqueciendo a muchas personas con la palabra de Dios. Como no teniendo nada, mira el versículo 10 cómo termina, como no teniendo nada, más poseyéndolo, teniéndolo todo. Como no teniendo nada, pero lo tenemos todo. Como pobres, pero estamos enriqueciendo con la palabra, con el Evangelio, a muchos. De eso se trata. No se trata de lo pobre que somos, de lo necesitado que somos, de lo atribulado que estamos, de lo perseguido que estamos. Se trata del tesoro. Podemos enriquecer a muchos. Podemos enriquecer a muchos con el tesoro del Evangelio de Jesucristo, como no teniendo nada, pero usted y yo lo poseemos todo, lo tenemos todo, porque tenemos al Rey, al Señor, al Dios admirable, al Dios consejero, al Dios fuerte, al príncipe de paz, al que es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, porque tenemos al gran tesoro, como no teniendo nada, pero lo tenemos todo porque tenemos a Jesucristo, nuestro glorioso, bendito y precioso Salvador. Ese es el tesoro que tenemos. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tu pobreza, pero ustedes son ricos, ustedes lo poseen todos, ustedes son los herederos, los coherederos juntamente con Cristo. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero lo poseemos todo, porque tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Nosotros los que vivimos, Pablo, Timoteo, Tito y todo el grupo misionero, ellos vivían por el nombre de Jesús, por la vida que Jesús les daba, la vida del Señor. Pero me llama la atención en el verso 11, siempre entregados a muerte por causa de Jesús. Ayer les dije que yo me puse a llorar cuando leí este versículo bíblico. Me puse a llorar porque hoy día todos queremos vivir, nadie quiere morir. Nadie quiere morir por Jesús, nadie quiere arriesgarse por Jesús. Y Pablo dice, estoy entregado completamente a la muerte, todo el tiempo, por causa de Jesús, por causa del Evangelio. Sé que van a seguir apedreándome, van a seguir azotándome, van a seguir persiguiéndome. Sé, yo lo sé. Sé que estoy entregado a morir todo el tiempo. En cualquier momento me quitan la vida por causa de Jesús. La palabra para entregados
se usa cuando un prisionero es entregado a los verdugos. Cada ciudad, cada pueblo que los misioneros visitaban era como entregarse a los verdugos. En cualquier pueblo a Pablo lo iban a matar, lo iban a apedrear, lo iban a encarcelar, lo iban a azotar. Es exactamente la misma palabra que se usa para Jesús cuando Jesús fue entregado a sus propios verdugos para llevarlo a la cruz. Pablo dijo en Romanos, por causa de ti, Señor, somos muertos todo el tiempo. Lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice somos entregados a la muerte, Pablo lo que está diciendo a los corintios y nos dice a nosotros en esta noche, me están atribulando todo el tiempo por causa de Jesús. Estoy en apuros todo el tiempo por causa de Jesús. Estoy siendo perseguido todo el tiempo por causa de Jesús. Nos están derribando todo el tiempo por causa de Jesús. Nos están matando todo el tiempo por causa de Jesús. Pero por causa de Jesús, también Cristo es manifestado, también el Evangelio es predicado todo el tiempo. Pablo está diciendo, estoy dispuesto a seguir atribulado, a que me sigan persiguiendo, a que me sigan matando, para que este tesoro pueda enriquecer a muchos, para que la vida de Jesús sea alcanzada por mucho. Por ti, Señor, por causa de ti, estoy entregado a la muerte todo el tiempo. Por causa de ti, por causa del Evangelio, por causa de este tesoro bendito. De manera, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esto significa que la muerte física que era amenazada cada día, la de los apóstoles, resultaba en vida espiritual para los corintios y para el mundo. De manera que la muerte actúa en nosotros, pero para que ustedes tengan vida, para que ustedes tengan salvación, para que ustedes reciban perdón, para que ustedes se mantengan en el camino. No importa que la muerte actúe en nosotros. Es como Jesús muere en la cruz para darle vida al mundo, para darle vida a la iglesia. Hermanos míos, todo esto Pablo lo hace por el tesoro que él poseía en su corazón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Por el tesoro, por el evangelio, Pablo estaba dispuesto a morir y ser entregado a la muerte por causa de este tesoro. Para Pablo, el tesoro, el evangelio, tenía más importancia que su propia vida, que su propia salud, como apóstol de Jesucristo. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pablo ya había dicho, teniendo el mismo ministerio, tenemos el mismo tesoro. Y ahora Pablo dice, tenemos el mismo espíritu de fe. Corintios, el ministerio que yo recibí, ustedes también lo recibieron, ustedes también lo tienen. Hermanos de Corintios,
el tesoro que fue depositado en mí, ese tesoro también fue depositado en ustedes. Y el mismo espíritu que tengo es el mismo espíritu que tienen ustedes, ese espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Y aquí Pablo recuerda una escritura del Antiguo Testamento. ¿Qué escritura Pablo está citando aquí? ¿En qué escritura Pablo pensó? Y es interesante. Es súper interesante. Cuando Pablo dice conforme a lo que está escrito, Pablo pensó en el Salmo 116. Y te invito en este momento a que abras tu Biblia en el Salmo 116, porque es interesante, muy interesante. Salmo 116, por favor. Salmo 116. Dice Pablo, quiero mostrarte solamente parte del contexto del Salmo 116. Me parece a mí que la situación del salmista es exactamente la situación de Pablo en 2 de Corintios. Y Pablo pensaba en los salmos, leía los salmos, estudiaba los salmos. Los salmos le daban esperanza a Pablo, le daban alivio a Pablo, fortalecían a Pablo, especialmente en el hombre interior que se renueva de día tras día. Dice el Salmo 116, versículo 3, miren la palabra muerte. Me rodearon ligaduras de muerte. Así se encontraba Pablo en toda la carta de Corintios. Me encontraron las angustias del Seol. Así se encontraba Pablo en 2 de Corintios. Angustia y dolor había yo hallado. De eso estamos hablando. La angustia de Pablo, el dolor de Pablo, la tribulación de Pablo, me rodearon ligaduras de muerte. Versículo 8, versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Versículo 10, versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aunque el salmista estaba rodeado de ligaduras de muerte, aunque el salmista se encontraba en angustia, aunque el salmista se encontraba dolorido y angustiado, aunque caían lágrimas por los ojos del salmista, el salmista dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, estando rodeado de la muerte, estando en angustia, estando lleno de lágrimas, creí, por lo cual también hablé. Wow. Esa escritura está citando Pablo. Y estamos en un contexto donde Pablo es entregado a la muerte. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Y mira lo que dice el verso 15. Mira lo que dice el Salmo 15. El Salmo 116, verso 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pablo tiene la misma confianza que tiene el salmista. Las palabras de los salmos le daba fortaleza, le daba esperanza en los momentos de tribulaciones a Pablo. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos.
Vamos a 2 de Corintios 4 de nuevo, por favor. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, Pablo predicaba lo que creía. Pablo predicaba y hablaba lo que creía. No solamente lo predicaba porque estaba en la Biblia. No solamente lo digo porque está en la Biblia. No, Pablo predicaba porque estaba en la palabra de Dios, pero Pablo predicaba porque él creía lo que decía la palabra de Dios. Pablo creía en el mensaje de Dios. No predicamos solamente porque está escrito, sino que predicamos porque creemos en lo que está escrito. Cuando se le cree a Dios, se predica acerca de Dios. Hermanos míos, uno tiene que preguntarse, ¿tú crees en el Evangelio? ¿Crees en el Evangelio? Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Así estaba escrito. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Si crees en este tesoro, si crees en este Evangelio, habla del Evangelio, habla del tesoro, predica sobre el tesoro, habla sobre el bendito Evangelio. No hables de ti, porque tú eres un vaso de barro. No te prediques a ti mismo, sino prediquemos a Jesucristo y a este crucificado, y nosotros como sus siervos por amor a vosotros. Amén. Capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Pablo creía en la muerte y en la resurrección de Jesús. Pablo creía en el Evangelio. Pero, ¿qué importancia, valor o implicación tiene aquí la resurrección de Jesús y nuestra propia resurrección? Número uno, recuerden que Pablo está entregado a la muerte todo el tiempo. Recuerda que por causa de Cristo, Pablo es muerto todo el tiempo. Pablo sabe, no puede haber resurrección de los muertos si primero no morimos. Pablo sabe que la muerte es inevitable, pero también sabe que la resurrección también es inevitable. Pablo sabe y cree que la muerte, si le llegase la muerte, él sabe que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pablo cree en eso, sabe que su muerte es una bendición a los ojos de Dios, es una bendición a los ojos del Padre Celestial, estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pablo dice, lo más que pueden hacerme a mí es matarme por causa de Jesús. Por causa de Jesús, ustedes pueden quitarme la vida. Estoy entregado a la muerte todo el tiempo. Pero Dios, que resucitó al Señor Jesucristo, a mí también va a resucitarme. Porque esto mortal
va a vestirse de inmortalidad. Amén. Por causa de ti soy muerto todo el tiempo. Por causa de ti estoy entregado a la muerte. Pero creo, Señor, pero confío, Señor, que mi muerte a tus ojos es una bendición, porque el Salmo 116 dice, estimada a los ojos de Dios en la muerte de sus santos. Esa es la escritura que Pablo tiene en mente en estos momentos. Amén. Para terminar, necesito hacer unas preguntas. La pregunta no es mía, realmente. La pregunta es del Señor Jesucristo. Debo hacerla en este momento. Porque el texto dice, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. En el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 11. En el pasaje cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ya que estamos hablando de muerte y resurrección, de vida y de muerte. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 23. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está la palabra creer, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo termina el verso 26? ¿Crees esto? Esa es la pregunta. ¿Crees tú que si mueres, Cristo te va a resucitar en el día postrero? ¿Crees tú que Cristo te va a resucitar en el día final? Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Y Pablo dice, creí, por lo cual también hablé. Hermanos amados, Pablo, por el tesoro, él estaba todo el tiempo entregado a la muerte. Pablo fue quien dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia y estar con Él es muchísimo mejor. Pablo le dijo a su hijo Timoteo, yo estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Pablo le dijo a su hijo Timoteo que Dios es poderoso para guardar su depósito. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo dice, porque yo sé en quién he creído, sé en quién he confiado, sé en quién tengo toda mi esperanza, sé en quién he creído, que Jesús es poderoso para guardar mi vida, para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo sabe que la muerte no es el fin de todo. Pablo sabe que al final le espera una gloriosa resurrección de entre los muertos. Una gloriosa resurrección entre los muertos. Y hablando de salmos,
el salmo que citó Pablo, creí por lo cual hablé, quiero terminar en esta noche con este salmo, que también estaba en la mente de Pablo, también estaba en el corazón de Pablo. Salmo 48, verso 14. Salmo 48, verso 14, por favor. Salmo 48, verso 14. Dice el texto. Salmo 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él, nuestro Dios, nos guiará, nos conducirá aún más allá de la muerte. Nuestro Dios nos conducirá, nos guiará más allá de la muerte, a la vida eterna, a la gloria eterna. Continuamos con esta clase en el día de mañana, si Dios así lo permite. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención.